Muchas preguntas han surgido después de haber sido estrenado el final de la cuarta temporada, sobre todo el qué va a pasar después de tanta tragedia, de un final no tan heroico. Strike Back cerró esta cuarta temporada dejándonos en un nuevo y largo hiatus. En este video hablaremos punto por punto de cada detalle visto en el episodio Contraataque parte 2. La primera parte te la dejo en la tarjeta de aquí arriba. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Sin más que decir, vamos a comenzar. No lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distracción! Número 1. Traumas de Ladybug. Este capítulo nos demuestra una vez más que Ladybug aún recuerda los eventos de Cat Blanc. Para ella es imposible olvidar lo que provocó Cat Noir akumatizado, pero para Cat Noir le resulta fácil decirlo, pues él no sabe que ha sido akumatizado, a diferencia de Marinette, que vive traumada y con el miedo de que Cat Blanc pueda volver en cualquier momento o Cat Noir sea akumatizado. Pero díganme, ¿a quién les gustaría ver akumatizado en la quinta temporada? ¿A Adrien otra vez o a Marinette? Número 3. Adrien descubrirá a su madre Emily. El capítulo final comienza donde Adrien descubre el lente que utilizó Felix, el cual le sirvió para descubrir toda la verdad, ya que ahora Felix sabe que Gabriel tiene a su tía Emily muerta en el sótano. El punto es que ahora Adrien tiene en sus manos este aparato, que esperemos tenga importancia para después. Ojalá no lo pasen por alto, pues sería muy interesante que a Adrien le entre la curiosidad por saber qué es, y de igual forma termine descubriendo toda la verdad de su padre, pero esta vez que Adrien no se ha akumatizado como lo fue las dos veces que descubrió la verdad. Ahora si Adrien descubre todo, sabría de inmediato que su padre es Shadow Moth, y con esta información Adrien como Cat Noir puede ir con Ladybug y le diga que ya conoce la identidad de Shadow Moth y pueden recuperar todos los Miraculous, obvio sin que Adrien sea akumatizado, pues si no todo se iría al carajo otra vez. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que el hecho de que Adrien tenga este aparato en su poder sea importante para la siguiente temporada? Yo tal vez podría creer que sí, pues la quinta temporada será la última para Gabriel Agreste, pues en esta quinta temporada se cerrará finalmente el arco argumental del señor Agreste, donde pierde definitivamente o gana. Pero volviendo con el tema del aparato, las cosas en Miraculous no son solo casualidad. Si los guionistas tuvieron la idea de que Adrien descubriera este dispositivo es porque eventualmente tendrá relevancia y será importante. Pero ¿tú qué opinas? Déjanlo en los comentarios. Número 4. El final de Gabriel Agreste. Como lo dije anteriormente, en la quinta temporada se dará fin a la historia de Gabriel Agreste, cerrando su arco argumental. Es decir que en la quinta temporada, Gabriel Agreste definitivamente perderá o definitivamente ganará, aunque lo más probable es que pierda. Después de todo es el villano, y como ya es costumbre en las películas y series, los villanos siempre pierden de algún modo u otro. Y en la temporada 5, como teoría, podría ser que capítulo tras capítulo Ladybug y Cat Noir recolecten una pista de quién podría ser Hawkmoth. La quinta temporada estará llena de problemas para la identidad de Gabriel Agreste. Tiene que ser expuesto en la quinta temporada, y el cómo podría ser descubierto sería tal vez por culpa de Felix, que él les diga quién es Hawkmoth. Otra opción podría ser que Adrien descubra a su padre gracias al dispositivo de Felix. Otra opción podría ser porque Ladybug lo derrotó, o incluso el mismo Gabriel Agreste fracase con sus intentos y él mismo se descubra. Son muchas teorías que ya hablaremos en un próximo video. Número 5. Chloe ayudará a Ladybug. Muchos aún tienen la esperanza de que Chloe en algún momento de la serie vuelva a tener el desarrollo que comenzaba a tener en la temporada 3, siendo más amigable, amable y buena, y no la chica pedante y berrinchuda. Durante el discurso de Hawkmoth, todo París lo voltea a ver, incluso Zoe y Chloe, y basados de la cara de Chloe, muchos ya comienzan a teorizar que Chloe, al ver que Ladybug ha fracasado de una manera terrible por perder todos los Miraculous, Chloe sentirá pena y lástima por Ladybug y recapacitará que lo que hizo con traicionarla no estaba bien, y asimismo Chloe le brinde su apoyo a Ladybug y vuelvan a ser como antes. Realmente sería bonito que Chloe quiera ayudar a Ladybug, pero dime tú qué opinas. ¿Te gustaría que Ladybug y Chloe vuelvan a ser amigas a su manera? Número 6. Ladybug buscará a Felix. Por supuesto ni Ladybug, ni Cat Noir, ni Suhan se quedarán de brazos cruzados. Por supuesto tendrán que hacer todo lo que puedan por recuperar todos los Miraculous, y todo será comenzando por Felix. Ahora Adrien, Cat Noir y Ladybug saben perfectamente que fue el mismo Felix quien le quitó el yoyo a Ladybug. Ladybug sabe que él es la única persona con un poder capaz de quitarle su yoyo a Ladybug, y si se pone inteligente Marinette podría terminar el problema desde la raíz. Primero tiene que buscar a Felix.
lo cual le sería un poco difícil para Marinette, pues ahora ella tendría que tomar el tren para viajar, ya que Ladybug ya no tiene el Miraculous del caballo para teletransportarse, pues ahora Gabriel Agreste lo tiene. Tendría que pagar para viajar, después ir hasta donde está Félix y enfrentarlo, exigirle que le regrese el Miraculous del cachorro. Además, no solo esto, Ladybug también gracias a Félix podría descubrir la identidad de Hawkmoth, ya que Ladybug sabe que Hawkmoth tiene todos los Miraculous y es gracias por Félix, por lo que Ladybug debe suponer que Félix sabe quién es Hawkmoth, ya que por eso le dio los Miraculous. Aquí a Marinette tiene que caerle el 20 y ponerse bien las pilas, pues Félix es por ahora la única persona que Ladybug necesita para encontrar a Shadowmoth y recuperar los Miraculous. Solo si Félix le brinda esa información a Ladybug le ayudaría mucho, y puede que ocurra, pues justamente cuando Félix ha traicionado a Ladybug, este pide 1000 disculpas a ella, pues Félix sabe que lo que está haciendo está mal, y tal vez para compensar lo que hizo ayude a Ladybug. Después de todo, en una declaración se nos dijo que íbamos a amar a Félix, y tal vez podría ser por esto, que ayude a Marinette. Número 7. Suhan hará que Marinette renuncie a la caja. La nueva teoría de que Suhan obligará a que Marinette renuncie a la caja de los Miraculous se ha vuelto muy popular últimamente. Los Miraculers teorizan que para recuperar todos los Miraculous, Ladybug tendrá que renunciar a la caja de los Miraculous para que esta misma tome una nueva forma y los Miraculous regresen por sí solos. Sin embargo, esto es una tremenda equivocación, pues en el final de la temporada 3, cuando Ladybug se convirtió en guardiana, los Miraculous de Hawkmoth no regresaron a la caja de los Miraculous, así que esta teoría está tremendamente descartada. Lo que sí es verdad es que Suhan le va a meter una tremenda regañada a Marinette por haber perdido los Miraculous, pero Suhan no está en condiciones de quitarle la caja a Ladybug, pues ahora sí, ¿qué rayos le va a quitar Suhan si la caja está tremendamente vacía? Suhan, quiera o no, va a tener que ayudar a Ladybug a recuperar todos los Miraculous, no le queda de otra. Sería muy ilógico que Suhan se fuera solo con la caja vacía, y no, Suhan no hará que Ladybug renuncie a los Miraculous, pues él la necesita, además de que Cat Noir jamás lo permitiría. En el episodio de Monster Fu, Suhan le advirtió a Marinette que si cometía un solo error se llevaría la caja de los Miraculous con él, y bueno, tal vez cuando recuperen todos los Miraculous puede que Suhan cumpla esa promesa y haga que Ladybug renuncie a la caja de los Miraculous. Entonces sí, ya valdría todo, pues perdería la memoria. Pero tranquilos, que esto no va a pasar, pues como sabemos, para el futuro aún existe Ladybug y Cat Noir pero adultos. Esto lo vimos en el capítulo de la tercera temporada Graffitiempo, pero de que le va a dar una tremenda regañada, se la va a dar, eso sí va a pasar. Número 8. Kwamis perdidos. 4 videos anteriores de este hablamos acerca de 2 declaraciones dadas por Jeremy Sack, y una de ellas nos decía que Ladybug iría en busca de Kwamis perdidos. No sabíamos a qué se refería hasta ahora que ya cobra sentido, pues los Kwamis perdidos se tratan de nada más y nada menos que Ladybug recuperando todos los Miraculous. No sabemos de qué manera, si capítulo tras capítulo, por el arrepentimiento de Félix o por Bonix. Ya lo hablaremos en un próximo video. Número 9. La quinta temporada se llama Expansión. La cuarta temporada de Miraculous que recientemente terminó fue nombrada la temporada de las revelaciones por todo lo que pasó dentro de ella, pues Ladybug reveló a su mejor amiga que era Ladybug. Luca descubrió todo al igual que Félix. En fin, hubo muchas revelaciones en la temporada 4, y esta quinta temporada lleva como título Expansión, haciendo referencia al término de expandir, hacerse más grande, lo que nos podría indicar muchas teorías. Una de ellas es que Ladybug va a buscar a los portadores de Miraculous pero de Nueva York, ya que se va a expandir el universo hasta Nueva York. Y otra teoría reciente es que Gabriel Agreste hará su propio equipo de supervillanos con un Miraculous cada uno, haciendo referencia a que Hawkmoth va a expandir su ejército de supervillanos. Y esta teoría realmente tiene sentido, pues en el futuro hay un villano que se llama Señor Rata, quien sabemos es Señor Pichón. Y que tal vez si Hawkmoth akumatiza otra vez al Señor Ramier pero con el Miraculous del ratón, y por eso se llama Señor Rata. Ajá, suena con mucha lógica, yo ahí te lo dejo. Pronto lo vamos a teorizar en otro video. Chicos, aún faltan más puntos por hablar sobre el final y ya lo haremos en una tercera parte para no hacer este video tan largo. Antes de irnos vamos con el juego del video de hoy. Las personas que adivinen qué capítulo o akumatizado es con estos emojis les daré corazón. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para recibir más contenido como este de Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!